A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, esto es Tribuna Política y como cada mañana a partir de las 7 estamos con ustedes. Gracias por su preferencia, gracias por sus mensajes, gracias por cada una de esas notitas que ustedes nos envían reportando la sintonía y esos mensajes de motivación que realmente logran que cada uno de los que estamos en este espacio nos motivemos y que busquemos la forma de darle a usted información día a día de una forma certera e inteligente. Señores, hoy vamos a tratar de tomar este espacio para enfocarnos en el tema de la juventud. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los jóvenes en la política? Se sobreentiende de que, según los números nos dicen, el 40% del padrón electoral en el 2018 va a estar en manos de jóvenes entre los 18 y los 35 años de edad. Así es que, ¿cuáles son esos desafíos? ¿Cómo realmente se presenta para febrero del 2018? ¿Qué retos tienen los jóvenes? Muchas veces estos dicen que solo los utilizan, pero que no hay espacios reales para ellos. Hacen muy lindos los anuncios, posan muy bien, tratan de contribuir con todo, corren el día de las elecciones, pero realmente, ¿cuáles son los lugares que ocupa la juventud? ¿Cuáles son estos desafíos a los que ellos se enfrentan y cómo y el por qué? Hoy nos acompañan aquí, primero que todo, darle los muy buenos días a los compañeros de equipo que están aquí, don Vladimir de la Cruz, don Sergio Araya y don Rotzai Rosales, que están con nosotros, y agradecer la presencia de don Henry Salazar, el presidente de la Juventud de la Unidad Social Cristiana. Muy buenos días. Doña Sofía Guillén del Frente Amplio, muy buenos días. Buenos días. Y por favor, doña Gabriela Retana del Partido Nueva Generación, de la Juventud del Partido Nueva Generación. Así es que, como ven, hoy tenemos la casa totalmente llena. Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar escuchando cuáles consideran cada uno de ellos en su rol, en sus representantes de la juventud de los respectivos partidos, que son los retos reales a los que se enfrenta la juventud. Iniciamos, don Henry. Bueno, muy buenos días y muchas gracias de verdad por el espacio para compartir un poco sobre el tema de la juventud en la política. Yo creo que esto de los desafíos hay que verlo en dos vías. Hay una responsabilidad de los partidos políticos por precisamente entender que los paradigmas han cambiado, es decir, la forma de hacer política ya no es igual que hace 20 años y entonces la institucionalidad tiene que modernizarse para abrir esos espacios y que los jóvenes encuentren mucha mayor apertura y participación. Pero también hay una responsabilidad de nosotros como jóvenes, y no solo los que estamos en política, sino todos estos grupos, los famosos millennials, los que están en universidades, los que están con su trabajo, los que ya son profesionales, los que están en busca de oportunidades en lugares vulnerables del país, porque hay una responsabilidad de nosotros también de precisamente buscar la forma de transformar las cosas que no nos gustan. Es decir, nosotros también tenemos que involucrarnos y tenemos que asumir la responsabilidad también de buscar las mejores opciones, los mejores espacios y analizar, no solo desde el punto de vista de lo que nos dan las redes sociales o los medios de comunicación, sino ir un poco más en profundidad de cuáles son las propuestas, cuáles son las personas que están aspirando a puestos de elección popular y por qué no empoderarnos nosotros mismos como jóvenes para precisamente participar en la política y hacer los cambios y las transformaciones que este país requiere. Nosotros como jóvenes tenemos una serie de necesidades en diferentes edades, en diferentes sectores, pero esas necesidades muchas veces no se van a cambiar si nosotros no golpeamos la mesa, si no nos metemos a los partidos políticos y no participamos. Eso es muy importante. Entonces, nuestro desafío, creo yo principalmente, es que nosotros, las compañeras y yo, estamos convencidos de que debemos participar en política. Creo que nuestro desafío es convencer a los que están afuera, a los que nos están escuchando y nos están viendo, de que es importante participar en política, que es importante participar en los partidos políticos y que los partidos, por otro lado, deben precisamente modernizarse y abrir los espacios que correspondan para que participemos. Nosotros, por lo menos desde la Unidad Social Cristiana, no creemos en las cuotas per se, creemos en que no es un tema de edad, es un tema de capacidad, pero también el partido
tiene que modernizarse para precisamente los jóvenes que con capacidad, con emprendimiento, con empoderamiento quieren participar en política tengan un espacio real de participación. Sofía. Bueno, efectivamente, a ver, creo que también pasa por diversos escenarios. Ciertamente la democracia participativa implica que los jóvenes nos queramos involucrar, ¿verdad? Activamente. ¿Por qué? Pues porque hay problemas cotidianos que nos afectan de forma directa. Estamos hablando, por ejemplo, de precios de universidades. En el caso de la educación privada, estamos hablando de que vamos a tener dificultades en acceso a vivienda, y esa es una problemática que las personas jóvenes tenemos que tener presente. Somos población vulnerable de desempleo, somos población vulnerable en temas de inseguridad y violencia. Es decir, la sociedad costarricense de hoy y la persona joven en la sociedad costarricense de hoy tiene muchos motivos para involucrarse. Nosotros tenemos muchas razones para involucrarnos. Ahora, pasa necesariamente también por la recepción que el sistema político tenga de eso, porque no solo tiene que ver con participación activa, que yo sí coincido en la necesidad de que las personas jóvenes nos involucremos activamente, pero es cierto que el sistema político y la forma tradicional en la que se ha concebido la política en Costa Rica, esa manera añeja, usualmente asociada pues a intereses más particulares que colectivos, inclusive muy adultocentrista en la práctica, eso representa un reto cotidiano para las personas jóvenes. Y ahí es donde las personas jóvenes, si bien es cierto, los partidos deben brindar las condiciones necesarias para que tengamos un espacio, también es cierto que las personas jóvenes tenemos que organizarnos y empezar a conquistar espacios, ¿verdad? Entonces es en las dos vías, digamos, una recepción del sistema político, pero también la participación activa de la persona joven en la transformación de ese sistema político. Muy bien, Gabriela Retana. Yo siento que se ha estigmatizado mucho la idea de que el joven no quiere participar en política y de que al joven no le interesan los temas políticos y sociales, y eso es, para mí es un argumento falaz, viendo que sí hay muchísimos jóvenes involucrados, tal vez no en el aspecto más político partidario, sino en el aspecto más social y económico en otros temas, como por ejemplo las organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo las empresas sociales, que es un tema que están también muy de moda. Lo que pasa es que el joven no tiene esa afiliación política específicamente con los partidos, porque en las últimas décadas hemos afrontado procesos que de verdad han declinado mucho la política costarricense, y ahí está el reto para los partidos políticos, cómo llegarle a ese joven que está apático con la política, pero no con los temas sociales y económicos. Ese es un reto que tienen los partidos políticos, y que ojalá que no se utilice el discurso que se ha utilizado siempre, un tanto hipócrita, hay que decirlo, de que los jóvenes tienen incidencia en la política y al final se les utiliza el día de las elecciones, como ya lo mencionaba. Para los jóvenes el reto es cómo tomar estos espacios que algunos partidos ya tienen abiertos y utilizarlos en beneficio de la población joven y demostrar con capacidades y con idoneidad que están aptos para estos puestos que ya se han abierto. Les escuchamos hablar y aquí la pregunta es: ¿realmente ustedes consideran que la juventud tiene esos espacios abiertos dentro de cada uno de los partidos? ¿O efectivamente existe un doble discurso ahí, hasta hipócrita, dentro de esa utilización? ¿Se sienten los jóvenes utilizados? ¿Realmente le importa a la juventud la política, o simple y sencillamente son unos cuantos los que a quienes les atrae la política y entonces se vinculan como para ver, o existe la conciencia, como en este caso lo mencionaba Sofía, de pensar a futuro propiamente? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? Bueno, pues los partidos políticos, algunos, yo puedo hablar desde mi perspectiva como Nueva Generación, sí tienen los espacios abiertos para la juventud. Por ejemplo, el Partido Nueva Generación estatutariamente establece que en puestos de estructuras y en puestos de papeletas a elección popular tienen que haber representación de juventud y de género. Los puestos están al menos en partidos que vienen planteando aspectos con la juventud. Sin embargo, hay que tomarlos en cuenta realmente cuál es el tipo de joven que se quiere involucrar en la política y cuál es el tipo de joven que no quiere involucrarse en la política. Porque también hay un rango aquí de personas que están realmente muy apáticas, que no se han interesado nunca por los temas políticos, pero como les decía anteriormente, que no se interesen con la política no significa que no les afecten los temas sociales, como menciona la compañera, que no les afecten los temas de las universidades, del acceso al empleo, del transporte público y otro tipo de temas que también los jóvenes, por ejemplo, medioambientales, de acceso a vivienda también, como ya lo mencionaba, que son importantes para los jóvenes y que les afectan directamente. Muy bien. Yo creo que la conciencia
existe en un grupo más reducido. El gran ganador de las últimas elecciones fue el abstencionismo, creo que anduvo por un 32%, y de eso la mayor cantidad de personas que no fueron a votar fueron personas jóvenes. Entonces creo que hay muy poca conciencia, o es un grupo más reducido de jóvenes los que les interesa participar, por lo menos en ese proceso de ir a ejercer su derecho al voto. Pero también es cierto que si nosotros tuviéramos la conciencia de participar en política, ya estaríamos todos organizados, independientemente del partido político en el que estemos, o tengamos o no partido político, luchando, por ejemplo, con un tema como el de las pensiones de este país, o el régimen de pensiones. A mí, yo que tengo el privilegio de tener un trabajo, me rebajan todos los días una cuota para cotizar una pensión, y ni me va a tocar la cola de esa pensión. Si hicieron cosas malas, hay que sentar responsabilidades, sí, eso es cierto, pero nosotros como jóvenes tenemos que pensar qué vamos a hacer a futuro, qué van a hacer nuestros hijos. Entonces esa conciencia del futuro del país sobre temas puntuales, creo que hace falta mucho promocionarla más, impulsarla más. Desde la unidad, yo les voy a contar una cosa. Yo soy oriundo del cantón de Alajuelita, uno de los cantones más difíciles y vulnerables de este país, y tuve la oportunidad de participar en un proceso interno donde votaron más de 20,000 jóvenes en todo el país y ganar la presidencia nacional de la juventud de ese partido, de un partido de los que llaman tradicionales. Sin embargo, viene en ese proceso de renovación donde los espacios existen. Ahora el 4 de junio vamos a ir a otra renovación de estructuras donde cualquier joven de 18 a 35 años puede hacer su papeleta, puede participar, aspirar en un puesto en su cantón, puede participar. Si quisiera ser candidato a diputado, lo puede hacer. El espacio está. El tema es que también nosotros como jóvenes tenemos que empoderarnos y ir a luchar por esos espacios, por la renovación de la política. Don Sergio. Sí, bueno, tal vez Sofía no quisiera agregar algo de esta, antes de introducir mi planteamiento. Bueno, efectivamente, y desde la perspectiva del Frente Amplio, que es el espacio que yo conozco pues a profundidad, a ver, el partido creo que ha abierto efectivamente espacios de participación concretas, ¿no? La juventud del Frente Amplio es un órgano estatutario dentro del partido, es un órgano con voto en la comisión política, no solo con voz. Entonces, la participación organizada de la gente joven dentro del Frente Amplio tiene incidencia, ya no solo en voz, sino en voto. Y además, en la práctica, es que resulta que del proceso anterior, por ejemplo, podemos ver cuál ha sido la participación concreta de la gente joven. Las papeletas municipales en las últimas elecciones son ampliamente de gente joven participando, desde regidurías hasta vicealcaldías. Por ejemplo, en la municipalidad de Barba, que actualmente es municipalidad del Frente Amplio, y el vicealcalde es una persona joven, ¿verdad? Entonces, hay participación interna, hay participación hacia afuera en representación popular, pero además hay organización de juventud que asume con responsabilidad estos procesos y que abre espacios también para que los jóvenes y las personas puedan involucrarse más activamente dentro de estos procesos. Bien, no, yo quería agregar, bueno, un poco también para contextualizar lo que señalaba el compañero del PUSC. Efectivamente, en la elección de 2014 hubo un abstencionismo general del 31.8%, pero entre los menores de 30 años, que era lo que mencionaba él, el abstencionismo subió al 34.5%. Evidentemente, y si le agregamos los que estaban entre 30 y 39, que son generaciones todavía relativamente jóvenes, en ese segmento de edad el abstencionismo se situó en el 32%. Tiende a decrecer ya conforme las personas van avanzando en edad. De los 40 en adelante ya la tasa de abstencionismo baja a 29 o 27 respectivamente. Vamos a ver. Eso lo que demuestra, y coincido con ustedes, es que todavía existe una falta de conexión de la juventud, de la población joven, con la actividad política en general. Obviamente en su dimensión electoral es más evidente. Aquí hemos dicho que la política, sin embargo, está presente en todas las actividades del quehacer social y del quehacer individual de cada persona. Lo social y lo económico que mencionaba la compañera de Nueva Generación es una forma también de hacer política, pero no expresada en lo político partidista o en su dimensión estrictamente electoral. Sin embargo, y ese es un problema, digamos, no exclusivo del segmento que hoy aquí está representado, sino creo que en general de la sociedad, tenemos como país una tremenda dificultad para la participación en diferentes ámbitos. Es decir, generalmente el involucramiento en actividades que van más allá de lo privado, que van más allá de la dimensión familiar, se reduce a unos cuantos. Y uno lo ve, por ejemplo, en el desarrollo comunal, donde las asociaciones de desarrollo, sus bases a veces son muy amplias
y aún esa cifra es significativamente pequeña en comparación al total de la población que vive en esa zona. Pero posteriormente, cuando ya queda electa la directiva de turno, el resto de los asociados desaparecen y únicamente regresan cuando hay informe de labores y le dejan a esa directiva prácticamente la responsabilidad de la conducción de esa asociación. Y luego dentro de esa directiva quedan 2 o 3 asumiendo la totalidad de las responsabilidades. Me parece que es un problema que tiene que ver también con la cultura, digamos, del costarricense, que no necesariamente es tan integrador ni tan participativo como el discurso lo pregona y como estos pequeños grupos como ustedes, que sí tratan de generar participación, lo quieren posicionar. Me parece que el problema es que el común de la gente está tan metida en sus ocupaciones y en sus problemas cotidianos que no encuentran sentido, que no le encuentran lógica a, vamos a plantear en esos términos, sacrificar parte de su tiempo libre para dedicarse a cosas que no vayan más allá del bienestar inmediato o de su familia. Entonces, en esa línea, obviamente ustedes, pues, Henry lo dijo muy bien, ustedes son una minoría dentro de este sector porque ya están involucrados, ya están convencidos, y si no, no estarían aquí presentes y estarían justamente representando a sus partidos. Pero ¿cómo lograr venderle al resto de la sociedad? Primero, que la política sí nos afecta a todos en todos los órdenes y que justamente el no participar es una manera de participar, solo que de manera negativa, porque es permitir que otros lo hagan en nombre mío. Pero ¿cómo lograr que esos jóvenes, que esas personas que nos están viendo, comprendan que tienen que involucrarse? ¿Qué temas que ustedes pueden desarrollar en el quehacer cotidiano, concreto, de su rol como actores políticos, les puede permitir a ellos, primero, ver que esto sí vale la pena, y segundo, ver que hace una diferencia? Porque también el otro problema es, y eso lo digo con todo el respeto del mundo, que a veces estas luchas por participación se reducen a querer estar en las instancias ya preestablecidas. Y eso está bien, porque si uno no está ahí, no ejerce el poder, no puede lograr nada. Pero el tema es que creo que tenemos que pasar a una segunda parte. Es decir, no es solamente tener diputados, regidores, alcaldes, miembros en las estructuras internas de los partidos o de las asociaciones que mencionaba hace un rato. Es, estando ahí, ¿qué de diferente hago yo para que vea que esto vale la pena? O sea, ¿cuál es el valor agregado para que no se diga, bueno, sí, lo único diferente es que son más jóvenes, pero en las prácticas son iguales, lo que hacen es exactamente lo mismo, no varió nada? Además, si se quiere, varió para mal, empeoró, porque agreguémosle entonces que no tienen la experiencia que sí tenían los otros. Y un poco lo digo porque en esta administración, por ejemplo, se ha cuestionado que el presidente Solís tuvo, digamos, el arrojo de nombrar un staff de viceministras y viceministros jóvenes, y hoy muchos más bien lo que les cuestionan es justamente eso, su juventud. Entonces se dice que su novatez los ha hecho incurrir en una serie de errores, que, ciertos o no, son errores que también se le podrían achacar a viceministros y ministros de anteriores administraciones que no necesariamente eran tan jóvenes. Entonces la pregunta es, ok, pelear el espacio es importante. Digamos que ustedes de alguna forma lo están consiguiendo y lo están abriendo a punta de mucho esfuerzo también, porque no es gratuito, no son concesiones que les han dado graciosamente. Pero ya estando ahí, ¿qué hacen distinto para que la gente diga, sí, verdaderamente esto tiene un sentido, y yo, que no me he querido meter, yo que tengo apatía hacia esto, voy a involucrarme porque veo que sí vale la pena hacerlo? Muy bien, aquí tenemos que hacer una pequeñísima pausa, pero cuando regresemos los jóvenes estarán contestando. Gran Tope del Erizo Alajuela 2017. En vivo desde Materiales Mesa a partir de las 2 de la tarde. Artistas invitados: Dúo Los Huracanes, Laura Vega y Tony y su show. No te lo podés perder. Te invita Extra TV. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Manuel Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa, y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa.
Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Muy bien, continuamos e iniciemos las respuestas con Sofía. Bueno, a ver, creo que a la gente no se le puede culpar de que no se vincule a los procesos políticos. A ver, es que si nosotros hacemos una revisión histórica o veamos cifras actuales también, podemos hacer una revisión histórica del papel de los gobiernos locales y ver las cifras hoy de la participación política de la gente en los procesos municipales. ¿Por qué ese abstencionismo tan marcado, tan significativo en una elección de un puesto, de varios cargos, de un conjunto de personas que definitivamente van a incidir en nuestra vida cotidiana? Porque un gobierno local tiene toda la posibilidad y el potencial de incidir directamente en la vida cotidiana de su población. Bueno, ¿y por qué es que en Costa Rica el nivel de abstencionismo en esa elección es tan marcado? Posiblemente porque la población no siente que exista una vinculación entre estos gobiernos locales tradicionales, no todos, pero a ver, hay un abstencionismo generalizado, y estoy hablando de una tendencia generalizada de hacer política que la gente no ha sentido una conexión. Entonces no es como que podríamos culpar a la gente joven o también a la gente mayor de 35 años, etcétera, que no se está involucrando en este tipo de procesos. Si la política tradicional y añeja no ha conectado con la gente y no ha encontrado forma de resolverle problemas cotidianos, la gente dejó de creer en ese sistema como tal. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros como jóvenes, que es un poco la pregunta, para poder romper esa, ¿verdad? ese proceso histórico que tenemos en los hombros como sociedad? Bueno, pasa necesariamente por hacer día a día política diferente. Es decir, no solo las propuestas, sino que la gente, cada una de las personas que se involucra, debe entender que la forma de hacer política es otra y que nosotros estamos ahí para participar haciendo otra forma de hacer política, que la política no es para enriquecerse, que la política no es para amurallarse entre cuatro paredes, que la política es para la gente, que la política pasa necesariamente a salir a la calle, a tocarle a la puerta al vecino y vecino, ¿verdad? Y eso tanto en gente joven como en gente no tan joven. Es que es un síntoma generalizado. Entonces yo sí creo que pasa necesariamente por la construcción diferente de hacer política. Y yo, digamos, creo que por lo menos en la juventud de mi organización es un reto permanente que enfrentamos y que asumimos con total responsabilidad en las 7 provincias, ¿verdad? Es esta insistencia, ¿no? Hagamos política diferente en los hechos, porque el discurso, pues, Gabriela, no tiene caso. Yo voy a hablar desde mi experiencia, y es que yo soy vicealcaldesa de la Municipalidad de Alajuelita. Y yo sí siento que no es suficiente hacer política diferente. También tenés que comunicárselo a las personas. También tenés que llegarle directo. Yo soy una apasionada de la comunicación política y siento que si no le llegas a la persona a decirle qué estás haciendo diferente, nunca vas a lograr legitimar tu gestión como joven. Si vas a trabajar desde un gobierno local, desde una organización pública o lo que sea, tenés que legitimar tu puesto como joven, porque entonces si no vas a contribuir a que los jóvenes sigan teniendo este sesgo de que no tienen las aptitudes para ocupar cargos. Ya que llegaste al cargo, ya que lo estás haciendo, ya que estás en una institución, legitima tu imagen y tu puesto comunicando bien lo que estás haciendo. Que la gente se entere que sí estás haciendo política diferente, pero no es solamente quedarse en las 4 paredes de la oficina y decir, sí, yo estoy haciendo algo diferente porque vine e hice este tipo de cambios en la municipalidad. También tenés que acercarte a la gente y realmente comunicarle qué fue lo diferente que hiciste. Muy bien. Henry. Yo creo que la diferencia pasa por la agenda política. Digamos, nosotros como jóvenes tenemos una agenda un poco distinta, o por lo menos de diferente manera a las agendas políticas tradicionales. Entonces nosotros tenemos grupos que se interesan en el bienestar animal, en la tenencia responsable, en el cuidado de los niños, en el cuidado del medio ambiente, en los emprendimientos, en la gente que quiere desarrollar propuestas de empleo. Entonces tenemos como una serie de agendas muy distintas, y tal vez hacer un seminario de jóvenes para hablar del déficit fiscal probablemente no tenga mucho impacto que si yo les propongo un seminario para hablar de conservación marina, por decirlo de alguna manera. Entonces nuestra agenda es distinta, pero no solo en temas, sino también en la forma de hacer política, porque nosotros como jóvenes
tenemos ahora una particularidad. Yo creo que nosotros no solo debemos, sino que tenemos que estar en contra de la incongruencia política. Y eso es una cosa que nos tiene que caracterizar a nosotros que estamos metidos en política. Nosotros tenemos que ser congruentes y decirle a la gente la verdad, aunque a veces esa verdad signifique no tener apoyo, porque a veces gana más el engaño, gana más la mentira que cuando uno habla con la verdad. Hay que decir las cosas como deben de ser y tener esa congruencia política, y eso es una cosa que en la unidad por lo menos hemos venido tratando de renovar la estructura partidaria, de renovar el pensamiento ideológico con esa congruencia política. Muy bien, don Vladimir. ¿Cuáles son para ustedes tres, en términos del programa los retos de la juventud, los principales problemas que afrontan los jóvenes costarricenses de cara a las elecciones de 2018 y de un nuevo gobierno? Para mí el principal problema ahorita es el desempleo, porque el 48% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años, según el estado de la región, se encuentran en desempleo ahorita, y Costa Rica es el primer país en Centroamérica con índice de desempleo juvenil. Creo que es un tema que hay que tratar, creo que hay que aumentar las capacidades de capacitación, dicho sea de paso, técnica para los jóvenes que dejan los estudios formales, y también hacer programas de prevención de la deserción en secundaria, porque realmente los índices son bastante alarmantes. Bien, Henry. Yo creo que el principal problema al que nos enfrentamos es que este país tiene una gran falta de oportunidades, y no solo para la gente joven, para todo el mundo. Y cuando hablamos de falta de oportunidades, para retomar el tema del desempleo, entonces vamos a ir a una campaña política donde todo el mundo dice hay que generar más empleos, empleos para los jóvenes, 500,000 empleos, 250,000 empleos, y nadie dice cómo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas de las que nosotros nos hemos caracterizado es que hicimos una propuesta temática para generar empleo en jóvenes de 18 a 25 años, que no pretende resolverle el problema a todo el mundo, pero sí es una propuesta en blanco y negro para discusión, para que construyamos una herramienta más para generar empleo. El tema del desempleo es muy importante, la falta de oportunidades en todos los niveles. Yo creo que la falta de oportunidades en educación es clave, y es una bandera que nosotros como jóvenes tenemos que agarrar. La modernización del sistema educativo es clave para el desarrollo de este país, desde la educación primaria hasta la educación superior. Hay que modernizar todos los sistemas, tenemos diferentes formas de aprendizaje y tenemos que pensar en grande y aspirar a de verdad llegar a ser un país desarrollado. La falta de oportunidades en estas elecciones, y cómo y cuál partido, cuál gobierno, cuáles son las personas que van a desarrollar esas oportunidades para que nosotros como jóvenes le encontremos sentido a la política. Lo decía la compañera, si yo no le encuentro un sentido a un gobierno local, a una diputación, a un gobierno de la república, jamás voy a participar en política, y el sentido se lo encontramos cuando empecemos a generar oportunidades desde la política. Sofía. Bueno, coincido con los dos compañeros en que el desempleo es un tema fundamental para las personas jóvenes. Creo que hay que decir cómo, pero creo que hay que decir además cuál tipo de empleo es el que debería de impulsarse. Porque entonces no se trata de ser jóvenes mano de obra barata, no se trata de eso, se trata de empleos de calidad, se trata de asegurar futuro sano para la población costarricense. Y eso pasa efectivamente por el proceso educativo también, y pasa por la calidad de la educación, y pasa por el acceso a la educación, desde la primaria, ¿verdad?, hasta la educación de nivel universitario. Y entonces ahí, por ejemplo, uno de los temas fundamentales para la gente joven hoy, creo yo, es el acceso a la educación universitaria privada. Es que hay jóvenes endeudándose a niveles fuertes para poder terminar sus estudios, jóvenes que quieren salir adelante, jóvenes que hacen el esfuerzo financiero y de tiempo y de vida de salir adelante, y están teniendo que acceder a créditos, pues que los dejarán endeudados durante una cantidad considerable de años para poder terminar de estudiar. Entonces pasa por varias cosas. También el tema de la inseguridad es un tema que nos ataca muchísimo a las personas jóvenes, y las mujeres somos dentro de esto una población todavía más vulnerable. Entonces ese es un tema fundamental que también hay que trabajar, y yo creo que pasa necesariamente por la construcción de una sociedad más equitativa, porque es que esto se enmarca dentro de la apertura de oportunidades para los diferentes tipos de población costarricense, ¿verdad? Por edad, por sectores, qué está pasando con la producción local, qué está pasando con las personas jóvenes emprendedoras que quieren poner un negocio, que quieren salir adelante y que están encontrando puertas cerradas. Y creo que también esa es una dificultad y un reto en la sociedad. Y termino diciendo que otro de los retos también es la inclusión política de las personas jóvenes, porque resulta
que nuestro sistema electoral también le pone murallas a las personas jóvenes. Justo ayer se aprobó en primer debate en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley del Frente Amplio para promover la participación de las personas jóvenes en las elecciones municipales, porque resulta que hoy el artículo 22 del Código Municipal no le permite a las personas de 18 y 19 años participar del proceso porque le pide 2 años de domicilio electoral. Entonces es que también hay institucionalizadas prácticas que no nos permiten una participación. Henry, ¿quieres replicar? Vean qué interesante esto. Hablamos del tema de educación. Cuando viene la discusión del presupuesto nacional, pedimos una contribución de 25.000 millones de colones para fortalecer los colegios técnicos, para que tengan infraestructura, para que dejen de enseñarle a los jóvenes mecánica automotriz en una pizarra, sino que tengan un motor de verdad. Y resulta ser que las universidades se oponen. Entonces, el tema de educación, el tema del sistema tiene que reformarse totalmente. Aquí hay que hacer un borrón y cuenta nueva sobre el sistema educativo, porque ahí es donde está la falta de oportunidades. Y resulta ser además que seguimos teniendo un divorcio total entre la oferta académica y el mercado laboral. Entonces, un montón de gente se endeuda, tiene toda la razón la compañera, tiene que pagar un préstamo, sale con el título debajo del brazo y ni aún así encuentra empleo, porque estudió una carrera que no tiene mercado laboral. Entonces, ¿qué están haciendo las universidades? ¿Cuál es la estrategia de desarrollo de un gobierno, de un país, para encaminar a esos jóvenes que se endeudaron? Y yo creo que debemos aspirar a tener un régimen de desarrollo, de ahorro educativo, porque no puede ser posible que todo el mundo se esté endeudando para poder estudiar. ¿Qué estamos haciendo como país para encaminar a esos jóvenes? Y no tener rótulos ahí en la autopista de universidades privadas diciendo, matricule aquí su futuro preescolar. No puede ser. Rothstein. Sí, es sumamente interesante el torbellino, digamos, de reflexiones que generan cuando uno escucha hablar a jóvenes como ustedes en distintas posiciones además, y nos hace pensar también de lo diverso que es este país, como lo hemos hablado, incluso dentro de un mismo sector etario o de edad, ¿verdad? 18-35, hablar de la juventud en términos así totales o generales, me parece un poco ingrato y además un error, ¿verdad? Ahora que los he escuchado a ustedes hablar sobre desempleo, me parece que, y eso ya es una observación particular, que además del empleo, en el caso particular de las personas de 18-35 años, hay más allá del desempleo, hay problemas más serios, como el subempleo o el empleo informal, ¿verdad? O sea, a mí no me deja de asustar lo llamativo que ha resultado el discurso de los políticos o de las personas políticas, prácticamente induciendo como modelo de país en los últimos 20 años a que la juventud no estudie, sino que saque una carrera para-universitario técnica para que rápidamente vaya a ocupar un puesto en un call center. Porque básicamente eso es lo que se ocupa, mano de obra poco reflexiva, poco crítica, pero sumamente eficaz en el uso de ciertas destrezas técnicas, punto, ¿verdad? Entonces habrá que pensar también, me parece, como reto para la juventud, en esos problemas de subempleo y de informalidad en el empleo también. Pero también me parece, y vuelvo al tema original, de que hay una enorme cantidad de juventudes dentro de esa categoría totalizante que llamamos juventud. O sea, remembrando mi época de joven, en el Liceo de Costa Rica, en un colegio público, o en la Escuela España, en una escuela pública, nos sentábamos a comer un Rosales y un Monte Alegre, a la par, ¿verdad? Una persona proveniente de Atillo y otro proveniente de Los Yoses, y todos comíamos el mismo alimento, el mismo pinolillo de asignaciones familiares, y eso era un mecanismo, digamos, de igualdad. Ahora me da cierta nostalgia pensar que nos olvidamos del término igualdad. Ahora todo el mundo habla de igualdad de oportunidades, el esquema más conservador, ¿verdad?, que nos ha querido imponer un modelo específico de producción, que es que nos olvidemos que la sociedad tiene que ser igual porque nadie es igual. Tenemos que buscar al menos cierta equidad en las oportunidades, pero ni siquiera eso lo estamos trabajando, ¿verdad? Bueno, cierro el comentario y paso a la pregunta. Me parece además que hay una gran cantidad de estereotipos, sigo sobre eso. En esta semana, una de las noticias más importantes que publican algunos medios a partir de algún estudio es que los millennials, ustedes, ¿verdad?, los jóvenes, tienen mucho poder, pareciera, claro, poder electoral, pues son como Godzilla, el tamaño importa, son muchos, ¿verdad? Así es. Pero nada más importa electoralmente, y interesa porque van a ir a votar, porque es el 40% de la... Si no, probablemente nadie estaría hablando de ustedes. Y dice, tienen mucho poder, cuantitativamente, pero cero ganas de participar en política.
¿verdad? Ya ustedes han ido desmitificando un poco con sus intervenciones ese estereotipo de que no, de que son desinteresados, de que son apáticos, de que son individualistas, ¿verdad? Esa serie de prejuicios que consistentemente los medios de comunicación dominantes nos hacen creer. Pero la pregunta es, ¿cómo revertir esas situaciones? Otra vez es el cómo, ¿verdad? Planteando los mismos problemas que desde una visión adultocéntrica se nos quiere vender. El problema es el desempleo, el problema es que ustedes no están estudiando lo que deberían estudiar porque así no van a ganar plata. Estudiando sociología o ciencia política se van a morir de hambre, lo cual es probable que sea así. Pero bueno, digamos, más allá de esa visión, hay una visión, un modelo de desarrollo que me parece, en términos generales y estructurales, atenta contra la incorporación real, efectiva, igualitaria de la juventud. ¿Qué problemas, más allá de estos que hemos evidenciado, tiene la institucionalidad formal, la democracia costarricense, que afecta la participación y la inclusión efectiva de la juventud en los procesos de toma, formulación y ejecución de políticas públicas? ¿Qué hay? Ya hablaron de que, por ejemplo, el Código Municipal atenta contra eso, pero yo estoy seguro que hay muchos problemas de la propia institucionalidad que hemos diseñado los adultos desde hace mucho tiempo para impedir el acceso a ustedes. Cierro con el siguiente comentario. Me decía un presidente de un partido político hace unos años, cuando hacía un estudio: Roxay, en mi época, claro, siempre los de cierta edad ya empezamos a llorar, ¿verdad? Los tiempos antiguos pensamos que es lo mejor. En mi época de joven, Roxay, nos codiábamos, nos matábamos los jóvenes para participar en política, ¿verdad, Sergio? Más o menos, era todavía nuestra época, ¿verdad? Nos codiábamos. Hoy tenemos que salir desde los partidos corriendo detrás de los jóvenes para tratar de enamorarlos y que se involucren dentro de esta actividad de lo público. ¿Qué están haciendo los partidos? Esa es mi segunda pregunta. ¿Qué están haciendo cada uno de esos partidos para salir corriendo detrás de los jóvenes y tratarlos de involucrar en algo que nos parece es absolutamente relevante para la democracia costarricense? Muy bien, dejamos la respuesta para cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En corto y directo, con Óscar Alfaro. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Gran Tope del Erizo Alajuela 2017. En vivo desde Materiales Mesa a partir de las 2 de la tarde. Artistas invitados: Dúo Los Huracanes, Laura Vega y Tony y su show. No te lo podés perder. Te invita Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Gracias por continuar con nosotros y vamos a la respuesta de los representantes de la juventud de los diferentes partidos. En este caso, el de la Unidad Social Cristiana, el del Partido Nueva Generación y del Frente Amplio. Iniciamos con don Henry, por favor. Sí, bueno, desde nosotros, desde la unidad, creemos mucho en la capacitación y la formación, porque tiene que ver con la congruencia también, ¿verdad? Entonces no es solo atraer al joven, sino que hay que capacitarlo y formarlo en el tema político, porque la política tiene sus particularidades y hay que entender de qué se trata esto. Yo le reconozco, sin ser, en esto no hay que tener mezquindad política, el gobierno del PAC
ganó y le dio oportunidad a la gente joven. Si ustedes ven, hay un montón de viceministros, presidentes ejecutivos, asesores de alto rango que son personas jóvenes, y eso está muy bien. Yo lo que creo donde se equivocaron precisamente es que la gran mayoría de esos jóvenes no estaban ni capacitados ni formados para asumir la responsabilidad del puesto en el que fueron nombrados. No sabían qué se hacía ahí, y entonces tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje para empezar a ver cómo se tomaban decisiones. Entonces nosotros desde la unidad creemos mucho en ese proceso y nos estamos preparando para gobernar de una manera capacitada, formada y bien. Eso lo estamos haciendo. Después hay cosas que se ven sobre la mesa. Tenemos actualmente un comité ejecutivo donde el secretario general y la tesorera son menores de 35 años. De la fracción legislativa, los 8 diputados, hay 5 que son menores de 40 años. Entonces hay una renovación permanente y una renovación tangible. Vamos a un proceso ahora de renovación de estructuras donde tenemos 3, 4 candidatos a diputados en diferentes provincias que son personas menores de 35 años, que están haciendo sus papeletas, que están yendo a buscar a la gente, a hacer ese trabajo que hay que hacer político. Entonces, digamos, como partido, el espacio está y lo estamos dando y lo estamos brindando, porque precisamente lo que queremos es incluir a los jóvenes de una manera efectiva, no solo como dice usted con el voto, sino también desde las ideas y las propuestas. Sofía. Bueno, 2 preguntas quedaron planteadas sobre la mesa. Ahora, efectivamente, la institucionalidad política en Costa Rica presenta grandes retos para la gente joven, más allá de solo el código municipal o este caso en particular. Y podemos ponernos a pensar respecto a qué pasaría si un grupo de personas jóvenes quisiera formar una iniciativa política y participar abiertamente como una agrupación de gente joven en el proceso electoral. Bueno, quisiera yo ver a ese grupo de jóvenes pudiendo solicitar fuentes de financiamiento, ¿verdad? Y pudiendo tener acceso real a financiamiento de participación política. Porque es que por el sistema en sí, digamos, institucionalizado políticamente el día de hoy, pues primero usted se endeuda como partido político y después la famosa deuda política, ¿verdad? Después es que el tribunal hace a contrafacturas y demás controles y fiscalización, los recursos los repone, pues. Pero el paso número 1 es que usted tiene que conseguir fuentes de financiamiento, y yo quisiera ver a un grupo de jóvenes queriendo involucrarse en política, en una organización solo de personas jóvenes, digamos, abanderándolas, pudiendo encontrar fuentes de financiamiento antes de ingresar a ese proceso. Entonces, a ver, institucionalmente hay muchos retos, no solo para personas jóvenes, ¿verdad? A lo mejor también para partidos políticos nuevos, grupos pequeños que empiecen a surgir, que no tengan una gran fuente de financiamiento, grandes capitales, etc. Hay retos institucionales en general para hacer política en Costa Rica. Ahora, segundo, ¿qué hace el Partido Frente Amplio para que la persona joven pueda involucrarse activamente? Hace muchas cosas. A ver, hay una estructura que tiene la capacidad de recibirlos, que tiene la apertura de brindarnos los espacios, pero además de permitirnos conquistar esos espacios. Y nosotros, las personas jóvenes que ya estamos en el Partido Frente Amplio, además hacemos política para gente joven también. Somos jóvenes diseñando propuestas y espacios para gente joven, porque tampoco funciona desde la visión adultocentrista. El adulto tendría que darle el campo, pase usted, aquí tiene la silla. No, las personas jóvenes construimos nuestros espacios también en el Partido Frente Amplio. Y además hay propuestas concretas que tienen que ver con la realidad y los retos cotidianos que tiene la gente joven en este país. Una de esas, y hablando de la institucionalidad, fue precisamente el proyecto que les comentaba hace un rato, pero hay más. Hay un proyecto de ley para hacer más justos los precios a la educación privada universitaria, para que la gente no tenga que endeudarse desmedidamente para poder acceder, pues, a la educación superior, ¿verdad? Ya se aprobó un proyecto de ley que era el tema de los arrendamientos urbanos, que si no es un problema para la gente joven, a ver, es que tenemos que pagar sobre alquileres muchísimas veces. Es que para nosotros el acceso a vivienda al mediano plazo ya representa un reto. Yo me pregunto si yo voy a poder pagar el precio de una casa para el día de mañana tener una casa. Y creo que esas son cosas cotidianas, esas son cosas del día a día que afectan a la gente joven de forma estructural en la sociedad costarricense, y el Frente Amplio ha puesto el hombro. Y la juventud ha participado en la elaboración de estas propuestas.
Muy bien, Gabriela. Lo que menciona la compañera de imaginarse un partido político que nazca desde los jóvenes, yo sí me lo imagino porque Nueva Generación nace desde los jóvenes. Nueva Generación es una agrupación que en el 2007 estaba conformada por un grupo de jóvenes que se reúnen en un saloncito en Tibás a hablar sobre sus temas políticos y sobre la problemática nacional. ¿Qué fecha, Gabriela? En el 2007. Era una asociación que se llamaba Una Generación por Costa Rica. Estaba liderada por don Sergio Mena y en dado momento don Sergio propone armar un partido político y así es como nace Nueva Generación. Y efectivamente lo que menciona la compañera es verdad, cuesta muchísimo acceder a fondos para la campaña política de un partido que está empezando y que además está compuesto por jóvenes. Ahora, Nueva Generación tienen sus filas jóvenes, tienen sus estructuras jóvenes estatutariamente y por eso no se ha conformado un comité de juventud específicamente, porque la juventud está intrínseca en la estructura de Nueva Generación. Ahora, también creemos en que sería irresponsable pensar en un partido solamente de jóvenes, porque también la experiencia de las personas mayores es un aporte significativo y considerable para los partidos políticos y en nuestro caso genera un valor agregado sumamente amplio y fuerte. Y es un complemento que se genera entre la juventud y entre la experiencia que tienen las personas mayores que incluso ya han participado en política en otros partidos, porque hace décadas solo existían 2 partidos políticos y es comprensible que la gente migre de partidos en dado caso, ¿verdad? En cuanto a la institucionalidad que menciona don Rotzai, a mí me parece que es un tema de legitimidad y es un tema de legitimidad que se ha venido dando durante años, donde se han visto casos, donde los jóvenes se han visto afectados también por las políticas públicas que han tomado ciertos gobiernos y esto les genera cierta apatía hacia al tema meramente público institucional. Pero retomando lo que mencionaba al principio, no es en todos los aspectos en los cuales los jóvenes están apáticos. Existen organizaciones no gubernamentales, ahorita les puedo mencionar por ejemplo el Club Leo, que es una rama del Club de Leones que está integrada solamente por jóvenes, la Fundación Recrearte en Alajuelita precisamente, que está integrada completamente por jóvenes, la empresa social Banco de Mejoras, que está dirigida totalmente por jóvenes, que son espacios para hacer incidencia social y económica, no necesariamente política, y ahí es donde está el reto de los partidos políticos. ¿Cómo captas a ese joven que sí está interesado en los temas políticos y sociales, pero que no se quiere involucrar en tu movimiento? Don Vladimir. Allá por 1970 en el gobierno Pepe Figueres se creó el Ministerio de Juventud. Incluso lo hizo intencionalmente para quitarle banderas a la juventud revolucionaria de esa época, que teníamos muchas luchas y le hacíamos muchas huelgas a su gobierno. Y dio el voto a los 18 años también. Fueron banderas importantes. El Ministerio de Juventud, como Ministerio de Juventud, ¿qué significa para ustedes? Yo pienso que esa es una pregunta importante para el futuro gobierno de ustedes, de cualquiera de los partidos de ustedes, porque ese es un elefante blanco desde el punto de vista institucional respecto a la juventud. Gabriela. Hoy existe, perdón, el Consejo de una Persona Joven. Sí, además, bueno, Sistema el Espíritu Santo, todo el mundo sabe que existe, nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Okay. Existen los comités cantonales de la persona joven y definitivamente el Ministerio de Juventud es un tema que hay que reforzar y que hay que generar un mayor involucramiento de parte de los jóvenes porque se ha politizado mucho, ¿verdad? Entonces siempre cuando hablamos de politizado, estamos claros de que hay que politizarse, es decir, no importa si se politiza desde el Estado o desde el punto de vista... El tema sí se ha partidizado, como dice don Rotzai, entonces eso ha generado, exactamente, ha generado tanto responder a intereses como que sean ciertas personas las que llegan, ¿verdad? Y esto genera un sesgo también para muchas personas que tal vez quieren involucrarse pero que no tienen la posibilidad de accesarlo porque hay ciertos aspectos ahí de entrabamiento para accesar a este tipo de sistemas. Definitivamente reforzarlo, renovarlo, reestructurarlo y traerlo hacia los jóvenes de una participación más activa. Muy bien, Sofía. Sí, yo creo que del Ministerio de Juventud deberíamos hablar de lo que es y lo que debería ser, ¿verdad? Una cosa es lo que es hoy y el margen de acción efectivo que tiene o que no tiene hoy. Y otra cosa es el margen que un Ministerio de la Juventud debería tener en una sociedad como la nuestra. Entonces, yo sí creo, que quedan muchas cosas que hacer y muchísimo que reforzar dentro de un Ministerio de Juventud. ¿Y qué pasa? Necesariamente por involucrar en la cotidianidad a la gente joven. Porque efectivamente está politizado y seguirá estando politizado. La pregunta es, ¿en función de qué? ¿A los intereses de qué? ¿Y en busca de qué acciones? Y eso es en lo que yo creo que hoy
después de varios años, bastantes, no estoy hablando exclusivamente del gobierno actual, bastantes años, queda mucho debiendo el Ministerio de Juventud. Henry. Sí, yo concuerdo con los compañeros de que ni siquiera es un ministerio, es un viceministerio, y está a cargo el Sistema Nacional de Juventudes. Creo que ese es un sistema que fue muy bien pensado en su momento, pero que definitivamente tiene que evolucionar y tiene que pasar un poco más a ser más visible y contundente y que impacte a la hora de propuestas y de políticas públicas en cuanto a la persona joven se refiere. Ahí lo que hay es sinceramente se los digo, es como un montón de gente jugando a ser diputado ahí en la Asamblea de la Persona Joven, que no realmente se interesa por los problemas de los jóvenes. Entonces es un sistema que definitivamente hay que transformarlo, hay que pasar de eso. Inclusive yo pensaría a que no sea ni siquiera un ministerio, que sea un instituto, un órgano mucho más estructurado, que promueva políticas públicas hacia la persona joven. Una pregunta de cara a lo que es el 2018, que es lo que es más inmediato. ¿Cómo se está visualizando y qué van a hacer ustedes de cara a esa elección en sus respectivos partidos, pero que sea distinto, justamente para que vaya en congruencia con todo lo que hemos platicado el día de hoy acá? De cara a la elección del 2018, ¿qué es lo que están pensando hacer que sea lo diferente a lo que tradicionalmente decía Isabel al principio, se les ha asignado como roles, digamos, de una organización de campaña? O sea, ¿cómo se va a ver reflejado esto que hemos hablado aquí en propiamente ya la organización electoral y la propuesta programática que van a presentar el 4 de febrero cada uno de sus partidos? En 30 segundos cada uno. Bueno, nosotros renovamos nuestra carta ideológica, estamos trabajando en un plan de gobierno que va enfocado a esta problemática que afecta muchísimo a la gente joven. Entonces es generar propuestas, pero efectivamente que sean puntuales, concretas, a problemas específicos que realmente afecta a la gran mayoría. Entonces vamos a hacer un trabajo de comunicación muy fuerte para que la gente vea nuestras propuestas y ojalá se casen con la unidad. Sofía. La participación política directa y en todos los espacios. Esa es una de las medidas. Y dos, la participación programática en las propuestas. Nosotros hoy como Juventud estamos elaborando un documento de programa de gobierno de jóvenes para jóvenes que tiene participación de las 7 provincias y de la gente joven de las 7 provincias y que entregaremos como insumo al Partido Frente Amplio para que nutra el programa. Gabriela. El Partido Nueva Generación va a garantizar la participación de jóvenes en todas las papeletas de diputación y además va a crear una agenda de juventud con temas específicos de importancia para la juventud de Nueva Generación que será tomado en cuenta tanto en la campaña electoral como en un futuro gobierno de Nueva Generación. Muy bien. Señores, ustedes los han escuchado, ustedes pueden analizar, ustedes son quienes tienen la palabra, quienes generan su propia opinión y ojalá, de verdad que de todo corazón, aquellos quienes ejercen el poder en este momento puedan darse cuenta que la juventud ni está dormida y que realmente tiene un interés en especial de servir y de trabajar y no necesariamente, como popularmente se ha dicho, de pegar banderas y de llevar a algunas personas a las urnas. Así es que pasen un lindo día, les esperamos mañana, si Dios lo permite, a partir de las 7 de la mañana aquí en Tribuna Política. Jóvenes, mil gracias, compañeros, muchísimas gracias a ustedes.